Hola, buenas, soy Mario de Los Lunes Seriefilos y tengo aquí el presentar con la actriz María García Concha. ¿Qué tal todo? Muy bien, ¿y tú qué tal, Mario? Oye, yo encanta de tenerte el programa. Muchísimas gracias. Bueno, la tos esa, si la oyes, es mi perra, ¿eh? Va, No vale, hay bueno, nadie ahí luego muriéndose al lado. me la tienes que presentar porque aquí somos muy animalistas, ¿eh? ¡Ay, sí! Sí, Oh, espera, a ver, Tiza, Venga, igual no preséntamela. quiere venir ahora, ¿eh? Bueno, es que tiene miedo a Tiza, la cámara. espera, voy a por ella, un Vale, segundito. vale, sí, tranquila. Mira, bueno, Esta es. anda. Qué bonito. ¿Es jovencilla o Sí, qué? que va, 13 años tiene ya. Buah. Yo tengo un perrito también que tiene 15 y ya se ha quedado el pobrecito ciego, macho. Sí, bueno, esta de momento tira bien. Bueno. Está con lo de la tos ahora, pero bueno, está controlado y demás. Y igual luego en cualquier momento se sube aquí y la Bueno, tenemos en, pues en la reunión. pues le preguntamos a ella sin problema. Sí, sí. Bueno, te iba a preguntar, la primera pregunta que es un poco profunda, tú me la respondes como quieras, pero es la primera Sí, pregunta que hacemos a todo el mundo que vale, viene al programa por primera vez, que vale. es, ¿quién es María? ¿Quién es María García Concha? Tú me respondes como Uh, quieras. ¿Quién es María? Qué buena pregunta. Bueno, ¿quién es María ahora, no? Porque Claro. si me preguntas ayer, seguramente sería otra. Sería otra contestación Eh, distinta. sí, pues... ah, una persona muy en su mundo. Ujú. eh, Solitaria, quizás. Bueno, em, pero la verdad que creo, y eso, mira, eso se lo agradezco a Tiza. mira. Creo que sí soy una persona que consigue en la medida de lo posible estar en el presente y en la escucha. Sí. Es muy importante la escucha, sobre todo a nivel general en la vida, pero también en vuestra profesión, ser actor, actriz, la escucha es súper importante. Mm. Yo es que literal, cuando la adopté estaba como en esa fase de ya hace 9 años, de venía de otra carrera, de todo era como había que estar disponible siempre, si te llegaba el email siempre había que estar con el ordenador ahí al lado, no había tiempo para nada, la gente que iba lento por la calle era como tenían que poner otro carril para la gente, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente adopto a esta canosa y ella era como, no, hace sol, me siento y disfruto del sol. Qué bueno. Y yo salía literalmente los primeros paseos tipo, Tiza, tenemos 5 minutos, no tenemos más. Y ella como, no, o sea, yo 5 minutos de un paseo. Y sí, luego me di cuenta de que era realmente mi ritmo, el de ella. Pero que al final, pues por la vida, pues uno Pues entra un bueno. poco en la vorágine esta Bueno, y se lo debo a ella, ese regalo. Pero sí, creo que soy una persona así, que intenta estar lo máximo eso, en la escucha y en el presente. y en cuanto a tu oficio, María, aquí te traemos para hablar, entre otras cosas, de pura sangre de la televisión de Telecinco, pero Sí, bueno, en cuanto a tu oficio, has hecho últimamente más o menos buenos papeles, y en Nena te vimos, en la serie de ¿cómo es La Sombra? ¿Cómo era la La de sombra de la eso, tierra, La Sombra de la Tierra? O sea, te hemos con visto en varios Elvira. trabajos. ¿Cómo estás ahora, por ejemplo, tú ya también, más allá del nivel personal, a nivel profesional, cómo estás ahora mismo, esto, María? Eh, Eso tengo la sensación de que siempre estoy un poco en el mismo punto, porque siempre hay esta cosa de que acabas un proyecto y, y sí tiendo un poco al, bueno, supongo que al vértigo que tenemos todos, ¿no? Hay un poco de esta cosa un poco pesimista de, uff, a ver si va a ser el último. Entonces, sí veo como que van saliendo cosas, pero yo, por ejemplo, no soy tampoco como una actriz de mucho casting. Entonces no tengo como la sensación esta de estar haciendo casting y de estar trabajando, aunque me estén diciendo que no continuamente. Entonces sí hay una cosa como de tener que confiar en que en algún momento pues un trabajo te va a llevar a otro. Ya. Pero no, o sea, siempre estoy en la misma incertidumbre de uy, eh, que nos adentramos en el último contrato y no hay más.
Sí, sí, o sea, no, no es algo que para nada, o sea, que dé por hecho. Ya, Sí siento como que, bueno, al final como que metes, yo siempre digo, ¿no? Como que tengo la sensación de que tengo como una pezuña dentro, ya, pero ya. Pero o sea, lo que tú dices yo creo que sí que es una de las cosas peores que tiene vuestra profesión. Aparte, eh, ¿cómo se vive eso? Es decir, de qué manera, por ejemplo, tú lo absorbes? Es decir, porque bueno, es fácil decirlo, pero luego llevarlo a la práctica, es decir, saber la incertidumbre de esta profesión, ¿cómo lo llevas tú en ese sentido? ¿Cómo lo absorbes o cómo intentas pues mira, yo llevarlo? eso, eh, así como aquí en Madrid mi maestro, digamos, es Darío Facal. Y cuando yo lo conocí, o sea, yo antes estudié arquitectura, me Ah, gradué y demás, y luego sí tuve como, empecé arte dramático y todo lo que era, pues a mí, por ejemplo, vengo de una familia que prácticamente por el lado de mi madre, pues incluido mi hermano, todo el mundo cose, nos encanta el diseño, la costura, la pintura, o sea, como que había una parte muy de artes en general, o sea, no necesariamente de interpretación. Y yo cuando empecé con arte dramático sí tuve como una cosa de, en la carrera, de haber relacionado el diseño con pasarte tiempo delante del ordenador. Entonces, anulé por completo eso, o sea, estuve años sin pintar, sin diseñar, sin absolutamente nada. Y luego cuando llegué aquí a Madrid, me acuerdo un día que me dijo Darío, tipo de, oye, ¿tienes algo que hacer este verano? Y yo, ¿algo en qué sentido? Dice, pues algún trabajo que tengas o algo. Y digo, yo no, no, o sea, no tengo nada. Y me dijo, bueno, pues empléalo para ti y a ver a dónde te lleva. Porque él me decía, como siento que hay algo que está colocado cuando estás interpretando, pero que en cuanto sales, digamos, de el espacio, ¿no? De la interpretación, como que hay algo ahí que no está colocado. Y entonces yo de aquella, bueno, yo estuve en París muchos años, entonces me fui el verano con mis amigos allá y descubrí a la gran, o redescubrí a la gran Agnès Varda ajá. y me iba todos los días a la Biblioteca Nacional a leer pues, los libros que había ahí que yo no encontraba, que luego ya lo encontré, por ahí lo tengo, es que estoy aquí de reforma, mudanza eh, y entonces de repente fue como literalmente había un libro que era como por orden alfabético, por cada letra te iba como explicando algo de su vida o algo artísticamente, ¿no? Que tenía que ver con ella. Y en las primeras páginas fue algo como de, me di cuenta de que ella, de hecho, empezaba con la fotografía, se pone a hacer cine cuando ni siquiera ella dice que no había visto ni 10 películas en su vida, hacía mosaicos, ¿sabes? Como que creativamente no le daba miedo el que, o sea, que la vieran como algo más aparte de, Mm, vale. que era lo que a mí me pasaba, que Darío me había dicho, en plan, es que yo tengo la sensación de que tú eres actriz para que te acepten. Y a mí no me, yo al principio no lo entendía porque le decía, ¿cómo que para que me acepten? Si he tenido que pelearme casi con todo el mundo para esto. Pero es verdad que yo era solamente actriz para que me aceptaran como actriz. Vale. Entonces, a raíz de ahí, volví a coser, acepté un vestuario, volví a pintar. Por ejemplo, hubo un año que yo no hice nada absolutamente de actriz, pero que sin embargo estuve haciendo ayudantías de vestuario a Carlota Ferrer. Y yo me di cuenta de que no echaba de menos tampoco como no estar interpretando Ya. y que me gustaba estar en los procesos creativos o artísticos desde otro lugar. Entonces de repente como que mucha ansiedad, esa incertidumbre se me fue porque dije, vale, si no sale un trabajo en 3 años, sé que puedo ser feliz y que voy a ser feliz en cualquier otro departamento que tenga que ver con algo creativo o artístico. Y Sí, en o La sea, sombra de la tierra me pasó eso, por ejemplo, había una semana, sí, como 10 días que yo no rodaba. Y Elvira Mínguez se dio cuenta de esto y me dijo, vente, o sea, te metemos en una ruta y vente los días que no ruedes y vas haciendo como rotación por los departamentos y vas viendo. hostia, Y, y me encantó, qué bueno. porque además digo, no sé si es muy común que, que un director o una directora, ¿no? Te ofrezca eso, pero ahí me di cuenta que dije, vale, o sea, incluso de llegar a pensar de si me dieran a escoger entre 3 días como actriz o estar como meritoria a todo un proyecto, dije, oh, igual como meritoria todo el proyecto. Porque al final es eso, ¿no? El trabajo de actor, a no ser que tengas como uno de los papeles protagonistas que digas estoy prácticamente a diario ahí, tú vas días sueltos Claro, claro, claro. y tú ruedas y te vuelves a tu casa, pero lo que es como el ambiente del rodaje sigue. Y la gente, la familia, la comunidad del cine sigue.
y claro, tú estás claro. en tu casa esperando a que venga otra vez el coche de producción. Y entonces a mí eso sí es verdad que me quitó como mucha, eso, como mucha ansiedad de, uy, a ver si me pongo a coser, la gente solamente me va a llamar para coser y no para... Ya, claro. Pero es que es normal también porque, bueno, eso también pasa un poco el periodismo. Al final la incertidumbre te abre la mente en el sentido que dices, bueno, si aparte de actuar me gusta también estar en el proceso, como dices tú, pues oye, pues a lo mejor Mm, también me sale una oportunidad ahí, o a lo mejor quiero probar alguna vez, no sé, a dirigir algo, un sí, cortometraje o lo que sea, pues oye, a lo mejor se me abre la mente de hacerlo, ¿no? sí. Sí, y luego que hay algo, por ejemplo, que a mí eso sí me daba cuenta incluso en formación, ¿eh? Yo tengo libretas llenas literalmente de notas de dirección de mis compañeros. O sea, quiero decir, de cuando ellos estaban haciendo sus ejercicios o cosas que veía y decía, va, voy a apuntar esto y a ver si luego el Claro, profesor es justo la nota que da. Entonces, si hay algo como de que me apasiona el ver también a la gente delante de la cámara, aunque yo esté detrás. Entonces, sí es verdad que de repente es como que hace algo clic y le das también la importancia, yo creo, justa a la llamada de tengo este personaje para ti. mm, Que claro, dices, bueno, lo mismo siguen llamando como no. Entonces claro. dices que la cosa no sé si nos gusta el cine o si nos gusta como el teatro, ¿no? Y los procesos creativos, da igual realmente desde qué lugar lo estés viviendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, no la tengo aquí porque se la llevaron, pero tuve la suerte de estar de ayudante de vestuario en La Madre de Frankenstein, de teatro. Ah, Y era una suerte con Carlota porque había que ir a todos los ensayos y ver cómo el proceso también de dirección, de los actores y de puesta en escena, de todo. Y por ejemplo, con Blanca, que en esa obra tenía una muñequita, yo literalmente, o sea, veía a Blanca, tomaba notas de lo que iba haciendo ella en cuanto a pues, el personaje que iba encontrando, me llevaba la muñequita a casa y a veces igual era solamente una puntada o algo que yo había visto en el juego de Blanca y al día siguiente se la volvía a dejar. Y fue un proceso que dije, joder, ojalá poder tener la oportunidad de ver también trabajar actores así y de aprender de ellos desde un lugar también como mucho menos expuesto. O sea, más en un segundo plano que dices, venga, el foco en ellos, pero son procesos también, al menos para mí, mágicos. Me encanta. pues. O sea que vamos, yo escuchándote un poquito hablar, más allá de la María Actriz, o sea, a ti te molaría, vamos, un poco, también es fácil deducirlo, un poco algún día si tuviera la oportunidad, oye, quiero dirigir algo, ¿no? O sea, Me yo veo que encantaría. yo veo que te apetece mucho. De momento dirigí a mi abuela solo, a mis Ah, bueno, abuelos. Sí me gustaría, sí, pero mmm, si hay algo de, y sí lo vi, por ejemplo, mucho con Elvira, ¿no? Y con, bueno, con Fernando Trullols también, que me pareció un director increíble. En Pura Sangre lo vi también, que a veces tenemos como esta idea de que el director, pues venga, dirige, ¿no? A los actores, pero realmente la capacidad que necesitan para mantener al equipo unido claro, de todos los departamentos y poder trabajar bien con también con esa presión, ¿no? Y ese estrés, la María de hoy en día creo que todavía no está preparada para para asumirlo. enfrentarse a tantos problemas, ¿no? No, es como, sí, sí, o sea, me gustaría pues en algo más pequeño, o sea, de decir, venga, pues un poco más casero, algo de agarrar la cámara con amigos, que ahora con, pues todos tenemos más o menos medios, ¿no? Para hacer algo Claro. medianamente decente, pero, pero lo otro digo, Todavía me falta experiencia, ¿no? mucha, mucha, y mucho callo, y mucho de decir, venga, que no te pueda el estrés y que no, que no te bloquees tú. Sí, sí, Y, para mí eso es, bueno, es muy admirable de ellos, la verdad, porque pues claro, no, si esto todo tiene su maestría, tiene su librillo, al final, como tú dices, sí, callo y mucha experiencia también en el rodaje, que eso te da paciencia también. sí, sí, y callo también, ¿no? Y Claro, de decir, venga, hay que darle importancia ya que no, y con qué permitirte, digamos, ¿no? Igual reaccionar y con qué no.
Entonces, sí, sí. A mí lo que me queda también claro un poco escucharte hablar, que también, yo creo que también va un poco con la profesión, también es un poco la curiosidad, yo creo que María es muy Mm, curiosa, ¿no? Porque al final sí, querer explorar eso también es curiosidad, aparte de explorar los propios personajes que te lleguen, también querer mm, saber eso un poco, que María es curiosa en ese sentido. sí, 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 eso para bien y para mal. Sí, que a veces digo, "Uy, igual tendría que poner el foco en una cosa". Pero sí, sí me da mucha, mucha curiosidad porque por el engranaje que hay, sobre todo. Claro, Que, que hay veces, ¿no? Que igual como actor te pones en ese lugar un poco de privilegio, de que te tienen súper cuidado, de que te dicen recogida a las 6 de la mañana y vale, te pegas el madrugón, pero es que tienes que bajar al portal. claro, ¿Sabes? A ti no te ponen en una ruta que igual la que más cerca te queda es a, yo qué sé, a 30 minutos en metro. claro, Entonces sí hay como esta cosa de que creo que a mí me ayuda también mucho y porque también he estado, ¿no? En el otro lado de ayudantías, que decir es que es tan importante el que te pone la marquita en el suelo como, claro. como la persona que sale en la pantalla en cuanto dicen acción. Entonces, si hay algo como de esta cosa del engranaje que me despierta muchísima curiosidad y que es lo que realmente me tiene enamorada Enganchada, ¿no? sí, de la profesión. Porque, por ejemplo, tú allá, a nivel de actriz, por ejemplo, ¿cómo te ves? Es decir, ¿cómo has visto tu evolución? Porque, bueno, has hecho ya papel, lo que decía, has hecho papeles importantes, has Mm, hecho, además, en producciones variadas. ¿Cómo te ves mm, ahora? Cuando llevas ya unos cuantos trabajos, ¿cómo te ves? Porque, claro, también nosotros somos nuestros propios críticos siempre. ¿Cómo te sí. ves tú? Porque eso es difícil, ¿eh? Pero ¿cómo te ves? ¿Cómo has visto tu evolución como actriz ahora mismo? Eh, sí, como los personajes no tienen nada que ver uno con otro, Claro, por eso te que, digo. que ahí es como que miro uno y otro, por ejemplo, con mi mejor amigo cuando le digo tipo de ha salido esto, tal, no sé qué, él ya, o sea, sé que la primera respuesta va a ser el carcajada, porque es como, tía, esto cada vez es más surrealista, ¿no? Como, ¿qué va a ser lo siguiente? Eh, me veo, y eso es curioso, ¿eh? Pero como que, al menos en mi caso, en ese sentido, más perdida que igual al principio. Como que al principio crees que tienes como un perfil muy definido o te venden esta cosa, ¿no? Del perfil o de para qué correspondes y de repente empiezas a trabajar y Ya, ya. se te desordenan todas esas piezas. ¿Y Que dices, qué perfil te dijeron? Es decir, ¿qué ahora te has descolocado tanto? no, a ver, en Francia, por ejemplo, sí me decían, y es, bueno, también por el perfil mío físico y demás, ¿no? Eh, sí había como una cosa muy de, me acuerdo que un dramaturgo, que no voy a decir el nombre ahora mismo, y el pobre, no, el pobre Ah, falleció ah, hace poco, y tenía muchas ganas de volver a verlo para decirle por Ena, sobre todo, en plan de, mira, mm, me lo dijo de buen rollo, ¿no? Pero como esta cosa de que hay gente que piensa que si tú, por ejemplo, estás hecha para ser reina, no vas a ser criada y las criadas no van a ser reinas. O sea, es como esta cosa muy categórica de tener que poner a cada uno, ¿no? En su cajita. Eh, luego hacía mucho, por ejemplo, de ama de casa, también por eso, ¿no? Yo creo, pues al final la española en Francia, que había muchas que se iban a servir, que luego fue curioso porque me vine aquí y los primeros proyectos eran eso también. Que entonces dije, ah, vale, no es tanto por lo que yo desprenda como ah, española en Francia. Entonces ya ahí hubo algo como de decir, uy, espera, aquí algo está pasando. Pero luego, claro, de repente aparece un Amparo, aparece Ena, que vale, era más por parecido, ¿no? Pero ahora Nuria, que tampoco tienen nada que ver. claro. Entonces, claro, ya de repente digo como de, es algo que me gusta, porque sí me da como muchísima curiosidad, como a ver cuánto se puede alargar como este abanico, ¿no? De personajes, pero me tiene como muy, muy, muy desconcertada en ese sentido. Bueno, pero desconcertada para bien, porque al final yo creo que rompes por así decirlo, tu perfil o un cliché que tú parecía que estabas destinado a hacer eso, pero Sí. te has dado cuenta que eso nada más que son palabras o un cliché que se puede romper porque vales para más que para Mm. eso. Sí, y luego también que hay algo, por ejemplo, que sí es verdad que al menos en mis escuelas no lo hablaban,
que hay veces que crees que tienes que entrar como en un perfil normativo Mm, para tener un lugar en la profesión. Y, y yo, por ejemplo, pues de adolescente yo estaba complejadísima con mi nariz, o sea, yo amenazaba en vale, casa con que a los 18 me operaba. Luego, pues 18, 19, 20. Y ahí siguió, ¿no? Por otros motivos, o sea, pero, pero sí como que hay esta cosa de creer que si tú físicamente no entras en unos cánones, ya, hay muchos papeles a los que no vas a alcanzar cuando igual se te están abriendo otros muchos. Porque yo sí creo que en eso, por ejemplo, lo que podía verse como algo en contra, vale. digo, bueno, hay un perfil que por lo que sea, igual hay menos opciones de actrices y tienes más posibilidades de poder llegar a recibir el regalo, ¿no? De poder interpretarlos. Claro, es que escuchándote un poco hablar de lo que estás diciendo ahora mismo, María, al final, claro, estamos hablando que es lo que tú has dicho, estamos hablando que es una profesión muy de imagen y tú piensas, joder, Mm, tengo mis complejos, mis cosas, claro, eso también va contra ti, es decir, te pones tú también tú, no sé, sí, una movida y dices, joder, no sé yo si yo voy a ser capaz de hacerlo ya no más allá de mi talento, sino porque tengo una complejidad por la nariz, que te sí, estás hablando, ¿sabes? O sea, complica también eso, sí, procesarlo y superarlo también, porque también eso implica una sí. superación. Yo tuve la suerte, por ejemplo, que es verdad que como empecé en esto a formarme, quiero decir, no profesionalmente porque eso tardé más, con 25, y la arquitectura sí es un sitio donde tú ibas todos los lunes y todos los viernes con una propuesta y siempre te la echaban para atrás. O sea, era como de no, 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 no. Y decías tú, joder, otra semana en vela, 2 semanas quiero sin dormir. dormir. eh, yo es verdad que, por ejemplo, con 19 vi una foto que nos sacó mi madre a mi padre y a mí, que salimos idénticos, pero idénticos. Mi padre acababa de pasar por una época de salud un poco complicada y de repente nos vi iguales. Entonces, esa foto a mí, por ejemplo, me hizo literalmente pasar de haberme despertado ese día odiando mi nariz Hostia. a de repente enamorarme de ella, ¿sabes? De decir, pero si es de mi padre, esta nariz, o sea, si es que estamos idénticos, salimos hasta con las manitas igual y todo. Entonces sí tuve como la suerte de que cuando ya llegué a esto, me daba igual un poco que me hicieran un comentario sobre el físico o si me decían, por ejemplo, que no era como, vale, no me están diciendo no a mí. ¿Sabes? Como que sí me dio esta cosa un poco de poder tomar distancia y que al menos ahí tuviera un poco como una capa impermeable. Ya. De decir, que no me, sí, que no me lo crea estos comentarios en el sentido que quiero decir de llévate lo constructivo, ¿no? De esos comentarios, pero que no te crean ahora un conflicto tuyo con respecto a ti o con Ah, respecto a lo que tú eres. Porque además creo que es una rueda que si entras ahí uf, para intentar complacer a la gente, no, no hay fin. Y me pasó, me pareció muy curioso con Amparo, de hecho, porque a mí a Elvira ya me había como prevenido un poco de cómo era el personaje, me había comprado el libro para leerlo y todo eso, y me acuerdo como llamada de producción y el chico no se atrevía a decirme muy bien, como directamente, que Amparo llevaba una prótesis. porque por si acaso te. No, Yo porque. creo que por si acaso no quería como no salir igual atractiva en la imagen, ¿sabes? Como algo Vale. de se te va a desfigurar, o sea, de no sabíamos cuánto y no sabíamos aquella como qué tipo de prótesis íbamos a llevar, pero se describía muy bien que Amparo tenía un defecto físico. Sí, sí, claro, claro. Y fue como, no, no, al contrario. ¿Sabes? En plan de, lo sé, estoy encantadísima, tengo muchas ganas de formarme y sobre todo porque creo que también es muy sano. Al final no ninguno, a no ser que literalmente hoy nos vayamos de este mundo, no vamos a estar igual físicamente. Y poder también tener la oportunidad de tener personajes que te permitan salir un poco de la imagen cuidada, uf, es una liberación de decir, me están saliendo canas y me pueden salir canas, Mario. Que yo creo que me parece muy importante lo que estás diciendo porque estamos en un mundo que, por desgracia, pasan muchas cosas mal ahora mismo. Pero una de las cosas es la imagen, o sea, todo parece que es imagen, todo el mundo tiene que tener un canon.
si no estás fino, por así decirlo, ya tal. O sea, que también es muy importante Sí, decir eso. O sea, yo creo que aceptar tu imagen o, oye, no pasa nada, o sea, también es algo que yo creo que va muy a sí. favor tuyo y sobre todo tal como está el mundo ahora mismo. Sí, e incluso que si te quieres hacer un retoque, que sea por ti, Claro, porque eso tú te lo quieres efectivamente. hacer, pero no porque hayas ido a un casting o hayas escuchado un comentario dentro de la profesión, no, o sea, porque sea porque tú digas, no, es que a mí me apetece Claro, hacerme eso esto, es, efectivamente. pero no por intentar encajar, porque no hay manera, además, de encajar. Quiero decir, te puedes arreglar algo, ¿no? Pero luego va a haber otra cosa y va a haber otro comentario y va a haber... Entonces no hay manera realmente de adaptarte a Claro, 100% a lo que se va pidiendo y que además son cosas que van cambiando. ya, No sé si de un año para otro, pero de 3 años para otro, o sea, en un margen de 3 años, cambia completamente lo que está incluso a la moda, estéticamente hablando. ya, Y sí veo eso, por ejemplo, en los personajes que me van tocando, que digo, ah, mira, qué interesante y qué bonito también que no sean personajes que creo que ninguno de los que he hecho de momento, el punto fuerte era una estética normativa o, o una especie de personaje deseable por el físico. Y sí me relaja mucho porque obvio, ¿no? Que al final una pues va cumpliendo años y dice, uy, a ver si con los años llega el momento en el que tienes la fecha de caducidad de ya claro, no claro. interesas para la industria. Ya, pero lo que no interesa al final, tú al final lo que te tiene que interesar es por tu talento, ¿no? Justo, O sea, sé que al final esto es mundo de Yuppie y todo no es tan fácil como decirlo, pero al final sí, lo que debería imperar, entre comillas o sin comillas, es sí. el talento de la actriz o del actor en concreto. Sí, debería. A mí me pasó con el nombre, por ejemplo. Había al principio gente que me decía, ¿por qué los dos apellidos? En plan, pon uno o busca un apellido esto, tal, que tenga algo más gancho. Y era como, es que si me están contratando porque el nombre tiene gancho, igual no me tienen que contratar. O no me tienen que contratar a mí. Habrá Claro. otro actor que estará feliz siendo, o sea, explotando la parte de producto, porque hay lugar para todos en la profesión. Como pues tendrás a alguien más comercial que yo. Pero Claro. no me gustaría que alguien llegara, por ejemplo, a una mesa de producción y dijera, uy, sí, a ver, nos interesa como actriz, pero claro, es que es un hombre. Es que lo piensas Ya. O es objetivamente que y sus dices, redes sociales, o es que sus redes sociales no sí, tienen es lo que tal. sí. Y eso es algo que, por ejemplo, hablando con amigos de la profesión, sí llegamos a veces a plantearnos incluso quitarlas. De decir que no nos puedan encontrar en un Instagram o en un TikTok y que no puedan mirar cuánta gente nos sigue porque no tenemos perfiles. Y si hay alguno que lo ha hecho, que de Hostia, repente se ha quitado las redes. fíjate. Yo no me atrevo, o sea, en general, o sea, me refiero porque no solamente profesional, al final tienes amigos y es Claro, claro, claro. una herramienta también con la que estás en contacto con gente pues que no puedes ver tan de seguido, ¿no? Pero, pero si no estuviera, si yo tuviera como todos los contactos personales aparte, Ya. no te diría yo que no, porque al final dices, alimentas un poco tú también esa obsesión que no tiene ningún tipo de sentido, porque luego tampoco te promete que tu proyecto vaya a Claro. tener éxito. Eso yo creo que esa es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, yo creo Sí, que hay mucho productor y mucho tal que él piensa que porque contrate a no sé quién que tiene 1 millón de seguidores te va a funcionar la película. justo. Y no tiene por qué ser así. Al final yo creo que la película va mucho más allá de que metas a una persona que tenga 1 millón de seguidores, que puede ser bueno, peor o mejor o el número uno actuando, pero eso tampoco te garantiza que la película vaya a funcionar. Y Sí, que yo creo que ha habido muchos ejemplos y lo sigue habiendo, de que películas que no funcionan, aun teniendo tíos que tienen 3 millones de seguidores en redes. sí. Y a la inversa también, ¿eh? Sí, a Quiero la decir que hay inversa. gente que por lo que sea pues tiene muchos seguidores y creo que tampoco les tenemos que quitar a Ah, ellos claro, claro. la oportunidad de, independientemente de los seguidores que tengan, que puedan defender un personaje que les corresponda. Creo que tendría que ser algo más, ¿no? Como relativizar un poco más la cantidad de seguidores, tanto para bien como para mal.
y decir qué persona es la que tengo delante, ¿no? Qué actor es el que tengo delante, y me da igual que le sigan 10 millones que 10, porque tampoco me parece justo, y lo he visto a veces, ¿no? Comentarios de la gente, ¿no? En Instagram y demás, de que de repente pues una persona con muchos seguidores la meten en un papel y luego lo ves y dices, pues la persona no lo está haciendo mal. Claro. Ah, Es que no es matemático, yo creo. Si fuera matemático eso, todo el mundo quería tener 4.000 millones de seguidores porque sabía que la van a contratar en cualquier película, cualquier serie y va a tener éxito. sí, Pero claro, como no es matemático nada, sí, entonces al final, bueno, pues como tú dices, creo que se debería contratar por el talento o por lo que se busca, pero esto como no es tan mundo de Yuppie, como nada, digo y yo. en ninguna profesión, ¿eh? Al final. Da igual, o sea, quiero decir que dices tú sí, debería, pero Pero luego son muchas cosas. son muchos factores que entran ahí en la ecuación. Y, Totalmente. y por ejemplo, papeles como ahora hay en Pura Sangre, y lo decías tú hace un rato, que son papeles súper diferentes. Tú también lo Mm. tienes que vivir con la felicidad de saber lo que hablamos un poco de que puedas hacer papeles muy distintos, que eso también como una actriz también te revaloriza, ¿no? Sí, con Pura Sangre fue súper curioso porque, bueno, como puedes ver, yo no soy de esas tierras. Y, y hubo un ensayo en el que Belén Macías fue como, oye María, ¿tú de dónde eres? Y sí es verdad que me mudé muchísimo. Entonces, como, bueno, nací en Bilbao, pero... eh, y sí, pues me mudé mucho, tengo como familia de muchos sitios, y le dije, ¿no? En plan, a ver, yo puedo hablar con estos acentos que son como los míos, si no nativos, que tengo como en mi ámbito familiar, o porque yo haya vivido ahí parte de mi infancia o por lo que sea. Entonces me dice, oye, y meterle acento a Nuria, y fue como de vértigo. Hostia. Lo del acento en este país es jodido, ¿eh? Sí, y además era como de, pero yo no tengo acento. Eh, y sí me planteé como irme a Extremadura, tipo 4 o 5 días, porque yo empezaba, es que lo tengo grabado, empezaba a rodar un 16 de mayo. Y de repente me escriben antes del puente de mayo que igual hay un cover y que yo entro el primer día de rodaje, el día 5. Y fue como de, ¿cómo? Bueno, a ver, igual no, pero apúntatelo, y era como día 5 es dentro de 2 días casi. Entonces ya fue como de, bueno, creo que ya el viaje a Extremadura no se va a hacer. Y fue como de, ¿qué se hace? O sea, ¿se quiere acento? ¿No se quiere acento? O sea, es como que contaba con unas semanas que al final pues no iba a tener. Y, y para mí fue como en cuanto a mí con mi personaje, fue el mayor aprendizaje ese de Nuria. El de repente atreverte también a probar, ¿no? A probar, a investigar, a, a atreverte a darle un acento que no es el tuyo, pero que es el de ella. Sí. Y fue todo un aprendizaje a la hora de rodar. Porque claro, de repente decía, igual te decían, mete un poco más de ritmo, y dices, tú mierda, esto con mi acento podría. Pero Pero de sin... repente es Claro, como, claro. ¿qué hago con esta lengua? No estoy acostumbrada a meter esta velocidad en este acento. Y, y fue muy interesante en ese sentido, porque además el ritmo de rodaje era rápido, ya no las secuencias, sino el ritmo. Claro, claro. ¿Y, Y y, y cómo te adaptaste, hablando un poco del acento, cómo te adaptaste a él? O sea, ¿cómo fue de rápido? Claro, estamos hablando que pocos días, ¿cómo aprendes tan rápidamente o cómo lo verbalizas el acento? Es decir, no, yo hostia. lo que hice fue, o sea, yo me crié parte, o sea, en mi infancia me fui unos años a Algeciras. Mm, Bueno, mis padres, y yo con mm, ellos me fui yo sola con 9 años. Cogí la maleta y dije hasta luego. No, o sea, estuve esos años allí, y sí, yo venía de Bilbao con mi acento vasco. eh, Me decían en clase, tipo las niñas, ay, qué fisna, en plan como para meterse conmigo las amigas mías. Y llegué un día a casa y dije, como que me llamo María José, que no se me va a pegar el acento de aquí. Eh, lo conseguí, pero eh, al final, si había, pues estabas 24 horas al día
claro. rodeada de eso. De hecho, mi madre encontró un cassette de los típicos exámenes de inglés que te grababan antes en un cassette para que, como tu presentación, para que la tuvieras y Sí. pudieras escucharla en clase y en casa, tal, no sé qué. Y de repente, nada, hace como 3 años o así, me dice mi madre, mira lo que encontré, y la ponemos. Y era como, madre mía, o sea, vale, igual no hablaba con acento andaluz en castellano, pero en inglés era como, hello, my name is María García Concha. Y yo, no puede ser. Y yo lo siento, niña de 9 años, no cumplí la promesa. Entonces dije, mierda, se me pegó, aunque Se no me pegó quisiera. algo, ¿eh? Y luego a mí, por ejemplo, lo que me ayudó muchísimo fue que yo hubo un momento, de hecho, justo antes del COVID, yo me había venido, o sea, acabé la carrera de arte dramático y me vine a España. Eh, y llevaba como, no llevaba ni un año. Y dije, ¿qué va? No, Madrid no es mi sitio, yo me vuelvo a Francia. Tenía ahí como a mi familia de Sí. artística, ¿no? Con la que me había formado y todo. Y, y me faltaba sobre todo un tema de acento que yo no tenía mucho porque no conseguían cómo localizarme de dónde era cuando hablaba francés, pero me decían, ay, es que oímos un acentillo que no sabemos de dónde es. Y yo no sabía a qué se referían con el acentillo ese. No había nadie que me dijera, es justo esto lo que escuchamos, para que yo pudiera trabajar en ello y borrarlo. Y entonces hay un actor argentino que no sé si sigue trabajando tanto por Francia, pero de aquella mucho, Nahuel Pérez Vizcayart. Me suena el nombre. Estaba en 120 pulsaciones por minuto, creo que Sí, se puede llamaba, ser, sí. que fue a Cannes en el 17, puede ser, o por ahí. Eh, y claro, él era pues un argentino que trabajaba en Francia, a veces en papeles no latinoamericanos. Por ejemplo, en esa película él creo que hace como de francés de origen chileno o algo así, pero él francés. Entonces yo decía, wow, yo cómo ha hecho esta persona para conseguir meterse en la trama, ¿no? Quiero decir, francesa, de la industria, y poder dejar de lado la cuestión del acento. Y entonces, bueno, me puse a buscarlo por Instagram a ver si lo encontraba. El perfil que encontraba era un perfil rarísimo que dije como de, yo no sé si es él. De aquí ya sí me puse stalker. Me metí en Facebook. Intenté buscarlo en Facebook. Decía yo, vale, hay otro perfil muy raro también. Entonces era como, le voy a mirar en los likes a ver si coinciden. Y coincidían algunos. Y dije, vale, creo que es esta persona. Y le mandé un mensaje tipo, oye, mira, me presenté y le dije, me pasa esto. Me están diciendo el acento y no sé qué es lo que realmente tengo que trabajar. Y me contestó prácticamente al instante. Y me dijo, mira, yo me hice esta formación en la Sorbona de fonética aplicada a la lengua francesa y literalmente, o sea, fue como entendí realmente qué era lo que decían con el acento y para mí fue un antes y un después. Entonces, nada, vendí mi coche y avisé a mis amigos de allá de me vuelvo. Me había justo, creo que era en enero, empezaba el curso porque había como 2 inicios de curso a lo largo del año y me fui para allá, luego fue el COVID, se quedó todo paralizado, pero sí como que aparte de conseguir, ¿no? Como limpiar eso profesionalmente, porque luego en mi día a día lo mantuve, pero al menos poder, si me decían, uy, es que oímos un acento, poder atacar sobre ello y quitarlo. Qué guay. Entonces, claro, cuando pasó esto, de repente me puse a buscar en internet y encontré un PDF de la fonética del acento extremeño. Entonces, claro, yo ya venía con la formación de que me había pasado muchos meses en la Sorbona estudiando fonética. Entonces, de repente, pues los fonemas los entendía, las diferencias que decían de dónde colocar una cosa u otra, lo entendía. Entonces fui haciendo apuntes y luego dije, vale, no me atrevo a irme por un acento muy marcado porque eso sí que necesitaría como irme allí, Más. estar en contacto con gente de allí. Y me puse a ver en YouTube Canal Extremadura. ¡Hala! Y hay una presentadora, Sara, ay, ¿cómo es? Y aprendiste de ella, ¿no? Me puse a ver todo de ella. Porque te gustaba Por, como el acento, como lo tenía menos marcado, porque mejor, hablaba ¿no? muy neutro. Ah, muy neutro. Hablaba muy neutro, aspiraba las eses y a veces te abría las vocales del final. Pero lo que era como la curva melódica
era bastante neutralizada ya porque estaba en la tele. Entonces dije, vale, con esto creo que me atrevo. De que si en algún momento se me va algún deje, sea algo muy, muy, muy sutil, Ya. pero es como me muevo un poco entre los dos terrenos. Quiero decir, entre el neutro que controlo y simplemente pues tener esta cosa de cambia fonéticamente estos fonemas que son los que cambian. Pero no te metas en tanta curva melódica del acento porque Hostia. entonces puede ser un... Hay estudio esto, ¿eh? Me estoy quedando... O sea, que he hablado con muchos actores y actrices de acento y demás, pero de una parte tan técnica me estoy quedando alucinado, ¿eh? No, pero ahí fue cuando dije, digo, yo anda, mira, porque yo siempre había, o sea, como que luego me volví a Madrid con la sensación de que había vendido mi coche a lo tonto, de que, porque claro, se paró el mundo con el COVID. La formación pasó a ser online. Eh, Mi objetivo que era trabajar el acento en francés para quedarme allí a tomar por saco también. Entonces fue como que de repente dije, anda, espera, no fue tan inútil Ya, ya. o tan idea descabellada, ¿no? La que tuve en ese momento, porque al final me sirvió de eso, de que no encontraba nada y encontré este PDF súper técnico y me puse a leerlo y fue como de, recuerdo lo que daba en esas clases. Y tengo, de hecho, por aquí lo tengo un cuadernín de Nuria de fonética. Y luego lo que hacía era, pues me iba a correr, por ejemplo, y me ponía entrevistas esta, que estoy intentando ver cómo se llamaba. Desde aquí, gracias. Gracias por tu ayuda indirecta. Sara, creo que es Sara, ¿eh? Eh, y luego había como otra compañera de ella, Sara Bravo, Sara Bravo. y que justo vio la casualidad de que, claro, como me puse a ver todos los vídeos de ella en YouTube, yo me iba a correr y me ponía Canal Extremadura. Y ahí iba, tal no sé qué, y yo, venga, con esto, yo hay que empaparse. Y en una entrevista que creo que le hacen con su padre, resulta que ella venía de familia de guardias civiles. O sea, el padre creo que es guardia civil, el hermano Joder. era guardia civil o no sé qué, y era exactamente lo mismo que Nuria. Vamos, que te ha venido todo de perlas, ¿eh? Entonces ya fue como de, no sé qué fue lo que me llamó la atención de cómo hablaba esta mujer, pero luego cuando empezaba a ver las entrevistas y lo que compartía ella era como es que podría ser perfectamente Nuria. Y por eso me atreví, ¿eh? Si no llego a encontrarla a ella, yo creo que hubiese dicho, oye, mira, lo siento, pero tiramos por acento normal porque no, Claro, no. claro, 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 claro. Pues nada, pues lo has hecho muy bien, ¿eh? Bueno, sí, tenía miedo, ¿eh? Bueno, pero el miedo en esta profesión, sabes tú que es complicado quitárselo algunas veces, ¿eh? Sí, sí, sí. No, tenía miedo sobre todo de decir, uff, a ver el montaje cómo quedó. Eh, pero sí es verdad que digo, bueno, está, o sea, está, o sea, eso, ¿no? Un plan como de bastante neutro con el toque y dije, ah, bueno, creo que se salvó. Y luego me pasó en un área de servicio de estos de carretera, de estar esperando para pagar y de repente la chica que estaba trabajando ahí hablando con unos clientes y demás y dije, uy, a ver. Y yo, juraría que esta chica se va a joder. Y de repente en la conversación, o sea, que no tenía que ver conmigo, y dice, sí, no sé qué, porque sí, me va a joder. Bien. Bien. Entonces ya Lo había estoy algo entendiendo todo. como de empieza a ser familiar, ¿sabes? De no tiene nada que ver conmigo, esa, ¿sabes? Como ese acento y esa región, pero Y, hay algo que... y hablando, por ejemplo, de acento, has hablado de Francia, ahora de Nuria. Al final, por ejemplo, tú sigues viviendo o sea, te has quedado viviendo en España, no te has Sí, ido a Francia, es decir, ya te has aquí, ¿no? Formalizado aquí, estar aquí en España, ¿no? bueno, Bueno, lo que te llamen, ¿no? sí, no, al final no volví. Sí, es verdad que la idea era lo que me habían dicho mis profesores, de, bueno, ya estás graduada, ve a España, intenta trabajar ahí y luego vuelves. Sobre todo para no ser como la alumna española que sale de tal escuela, pero al menos tener como un currículum Ya. o Claro, 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 claro. como un portfolio, ¿no? Que mostrar. O sea, que a lo mejor, Eh, o sea, que tú pensarías, a lo mejor, o sea, a ti te gustaría en un futuro, o bueno, en un futuro, cuando trabajar en alguna peli en Francia, alguna serie, a mí me encantaría, me encantaría. Luego es verdad que, por ejemplo, si nos estamos dando cuenta, mi madre es mexicana, de parte de su familia asturiana, pero ella es de Puebla y mi abuelito, mi bisabuela, o sea, son de esa zona de México. Y sin, hay algo ya que también digo,
me tira a México por razones personales, pero soy consciente de que no sería al menos factible a día de hoy ni Claro. económicamente el intentar abrir como las tres puertas, ¿no? Son Entonces muchas sí puertas a tendría, abrir, muchas sí, puertas. no, y sobre todo mucha logística Claro, de viajes y de todo, o sea que es, a Francia te puedes ir relativamente fácil. claro. Vale, Pero ya, por ejemplo, si quisiera, y es verdad que sí, como que hay algo con México, o sea, profesionalmente, que, que digo, pues igual hay que probar. Porque sí hice un doblaje que estaban buscando justo con acento neutro, pero la neutralización de Latinoamérica. Hice el casting y demás, y ese, por ejemplo, me lo llevé yo. Y luego pasó lo mismo con Papá Soltero, con una producción mexicana, y que era nada, una sesión, pero como que yo tenía esta cosa un poco de sentirme intrusa cuando o sea, eso, yo me siento muy mexicana, pero había algo como decir, ya, pero no nací allí, o no me crié allí. ya. ¿Sabes? Como que siempre ponía un poco me siento de allá, pero no quiero que la gente lo entienda como que me estoy intentando apropiar de algo que igual no me pertenece tanto. Porque al final me crié aquí y mi cultura es, bueno, mezclada, pero de aquí Sí. principalmente. Entonces, si hubo ahí algo como de decir, oye, mira, ya van dos castings y seguramente había más actrices que mandaron. Entonces, de decir, bueno, pues igual no estoy siendo tan intrusa y si hay algo Sí, que me. que me corresponde también y que siento que pertenezco, ¿no? También a esa parte del mundo. Claro, pero por ejemplo aquí esto, María al final aquí en España, no sé cómo ves tú, pero al final María ahora mismo aquí en España creo que hay muchas oportunidades, no sé cómo, Sí, tampoco si serán difícil cogerlas o no, porque eso es otra cosa, pero bueno, ahora mismo aquí llevan, no sé si está un poco para ahora mismo o menos que otros años, pero sí que es cierto que aquí muchísima producción ahora mismo de series y de películas, y ahora mismo a lo mejor es aquí un punto neurálgico. e incluso mexicanas, hay muchísimas en el País Vasco. Ah, sí, o sea, Sí, rodajes sí, de México aquí en España, ¿no? Papá Soltero, de hecho, se iba a producir en México, no se produjo y se llevó la producción a Bilbao. Y hay muchísimas producciones. Tengo una de mis mejores amigas que es coach de acento, bueno, neutralizadora de acento, Elisa Más. Ella está mirando también para ver porque están haciendo muchas producciones por los incentivos. Hostia, Entonces, claro, dices tú, es que hay igual la posibilidad, por ejemplo, de con México sin tener que subirte a un avión. vale, claro. ¿Sabes? Claro, te facilitan muchísimo las cosas que como mucho te tienes que ir a Euskadi, que al final pues no deja de ser mi casa. Que dices, bueno, y estás a nada, a 4 horas, 5 horas Claro, es en... que España en ese sentido ahora mismo creo que se está Es que ganando está muy mucha. bien. Está muy bien, ¿eh? Sí, entonces sí es verdad que yo me vine con la idea de que iba a ser algo temporal Fíjate. y la vida, pero yo es algo que siempre dije, lo que quiero es trabajar, o sea, entonces si por Claro. ejemplo el trabajo está aquí, me quedo aquí, y si llaman mañana de que hay que irse, no sé, a Montevideo a rodar, pues Pues a conocer Montevideo. bueno, igual no por, por las peques, pero no, no, pero que sí hay algo de sí, de que es también como algo muy bonito que tiene ahora la profesión esta, que parece que están como un poco más abiertas, ¿no? Las fronteras de los procesos de producción. Oye, al final a ti, por ejemplo, últimamente te han venido proyectos que están guays, ¿no? O sea, al final Pura Sí, Sangre, la Sombra de la Tierra y alguna cosita más hecho. Más. Joder, de sí, momento no va mal. De momento, a ver. sí, No va mala sí. cosa. No, muy, muy contenta, la verdad. Y uno que de momento no se puede decir, pero que me hace muchísima ilusión. Anda, pues mira. Aquí, mientras que sea trabajo, es alegría. Sí, totalmente, totalmente. Y luego eso, porque dices, es, es, es con lo que bueno, con lo que soñamos, ¿no? Realmente cuando nos Claro. estamos formando. Y, y a veces sí, pues te sientas y piensas en un poco como echas la vista atrás y dices, si es que estábamos todos soñando con esto. Y luego que yo tuve, por ejemplo, la suerte de tener profesores muy vocacionales desde siempre, desde el principio. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, el primer profesor que tuve de teatro, me acuerdo en una clase que dijo, tan importante es que tengas el guión entero como que tengas una palabra en el guión. Estoy de acuerdo.
Y luego mi profesor de Francia era igual, era como, mira, en esta profesión va a haber muchos que van a estar dispuestos a pasar por encima de ti por conseguir ellos o bien el papel o bien el plano, lo que sea. Y nos dijo, éramos 30 y algo en clase, y nos dijo, a mí me da igual cómo os llevéis fuera de clase, pero el tiempo que estamos aquí somos familia y trabajamos juntos y no nos pisamos. Entonces como que había, sí, como que tuve la suerte de que como las personas que considero mis maestras, estaban desde ese lugar. Y entonces dices, es que es un regalo. La de Amparo, por ejemplo, me microfonaron 2 veces. O sea, es que no habla Amparo, es todo, o sea, habla, pero es Ya, todo en sí, la sí. escucha. Entonces yo, por ejemplo, llegar, me acuerdo que Elvira nos dijo de todos, ¿no? En plan, una reunión que tuvimos al principio de el 75% del personaje ya sois vosotros. No quiero que construyáis nada o que intentéis como crear lo que penséis vosotros, ¿no? Que es el personaje, confiad en que ya lo tenéis. Entonces yo me acuerdo que el día antes, bueno, de los fines de semana me leía como todo lo de la semana y luego cada día antes, bueno, como ensayaba sobre todo donde ella quería como sí o sí marcado que hubiera una reacción mía, como la estructura, digamos. Claro. Y luego era un regalo porque yo era llegar ahí y decir, a ver qué proponen estos. Y estar ahí, estar escuchando y estar reaccionando. Y fue, para mí fue muy mágico porque en cierto modo me sentía un poco como la cámara dentro de la escena. Mm, Quiero decir, al final era mirando, reaccionando a todo, como de que no claro, se te escape detalle. claro. Y de hecho hubo una secuencia que creo que al final no montó, pero que yo tenía literalmente a la cámara aquí y era como, María, tú muévete y ve marcando, o sea, tú eres la cámara, tus ojos es lo que vamos a ir viendo con la cámara. Y fue una pasada. Entonces, claro, ahí era como de que no me microfones, no pasa nada. Lo estoy pasando pipa. Sí, sí, o sea, ese fue un regalazo. Y luego Nuria tiene mucho de eso también, que al final Claro, como son papeles que tienen... A ver, a Nuria no le pasa la trama directamente desde el punto de vista personal. O sea, no la vemos en su casa, no claro, sabemos quiénes son sus amigos, no sabemos si tiene pareja o no. Toda esa parte, pues sí, ¿no? Esa parcela personal de Nuria está claro, completamente a un lado. Entonces sí también te permite eso, ¿no? Como de estar y estar a la escucha y ver qué se está cociendo alrededor. claro, claro, claro. Y son papeles que a mí me gustan, personalmente. Yo suelo hacer a la inversa, de hecho. Cala mucho, En ¿no? vez de mirar y decir, a ver cuánto texto tengo, es como de, por favor, que no toma mucho. Que solo tenga que mirar y Cuando expresarme. estoy subrayando es como, uy, estoy subrayando demasiado por aquí, ¿eh? Esto, No, este no me gusta. Menos frases, por favor. no quería recortar un poco de texto. No, a ver, también me gusta, ¿no? Contexto, pero que si hay algo como muy agradecido de los personajes, escucha. Claro, claro, claro. Hombre, y siempre los personajes que. Yo siempre he pensado que lo más difícil creo que en el cine y la serie o en la producción sobre todo visual son los silencios. Que los Mm, silencios. Llenar esos silencios en el sentido con miradas, con gestos. Yo creo que es lo más difícil. Significar los silencios, lo más. Para mí, creo que es una de las cosas más complicadas del audiovisual. Porque siempre mm. decirlo es fácil, pero significarlo en los silencios, yo para mí creo que es difícil, ¿eh? Del audiovisual y de la vida. No, también. Bueno, sí. Yo tuve una conversación hace poco con un amigo que era como de que al final dices, bueno, pues cada uno intenta como hacer un poco examen de conciencia y de comportamiento y mejorar, ¿no? Cosas y patrones que Claro, igual no nos claro. damos cuenta ni de que los tenemos. Y yo le decía, y digo, yo a mí lo que más me cuesta, pero bueno, al menos como que estoy siendo consciente de que me cuesta, que antes no, es como, por ejemplo, yo qué sé, te está contando un amigo un problema. El instinto, como el impulso inicial de querer decir algo y ayudar. ¿Sabes? Como de... Y a veces es como, no, es que igual esa persona lo único que quiere es que la escuches. Y ya escuchándola, ¿sabes? Igual no quiere que tú le des tu opinión o que la intentes animar o que intentes como acompañarla con la palabra. Igual es escuchar y le dije, joder, qué difícil es.
porque al final Claro. estamos un poco también como, sí, ¿no? Como si hay algo como en la cabecita nuestra Sí, y socialmente que nos ha empujado a eso, a si alguien llora, no llores. ¿Sabes? Si alguien está mal, di cualquier cosa para que esa persona esté bien. Como estar continuamente, ¿no? Preparado para reaccionar desde la palabra. Y entonces estos personajes, que es algo como que en el set, ¿no? Que al final pues es también algo artificial, pero te da un tiempo y te da un espacio que en la vida no lo tiene siempre. claro. No, y además Y en esta vida que parece que todo hay que llenarlo, caótica, todo es ya, todo es para antes de todo hay que ayer. llenarlo silencio, hay que llenar todo, porque parece que nos Sí, cuesta un poco la pausa, mirar, observar. Es difícil, ¿eh? todo, esperar. Vas a encargar cualquier cosa, te dice que va a llegar en 2 días y dices tú en dos Eh, días. Y Es ya está como me buscando, muero. ya está buscando otro sitio que te lo traiga en un día. Sí, es como me muero 2 días esperando. Si esto es urgente, lo necesito ya. ¿Cómo que Totalmente. me lo tienen que mandar? ¿Cómo que 2 días? Yo quiero dentro de una hora. Totalmente, totalmente. Entonces, esto es como de eso, ¿no? De llegar a unas, sí, como a una ficción Claro, para poner en práctica algo humano, o sea, de la vida claro, 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 claro. y algo de aprendizaje personal también, sí, sí, de, oye, mira a ver porque no estás teniendo tantos espacios de estos en tu día a día. Más, por ejemplo, un personaje como Nuria, que al final que tú dices, que creo que ella es escuchadora, por así decirlo, porque como dices, la trama a lo mejor no recorre por ella y Mm, tiene que escuchar más, ser paciente, escuchar al personaje de Blanca Romero y demás, o sea que al final, ese sentido sí que tienes ese espacio, ¿no? Ese sí, silencio, ¿no? sí, y luego que hay algo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho y estoy teniendo mucha suerte en ese sentido. Ya digo, bueno, es que igual son todos así en la profesión. Me están, no, me están tocando compañeros siempre muy, muy generosos en las secuencias. Entonces hay algo de confiar en o sea, estoy con esta persona y esta persona está conmigo. Salga lo que salga, va a salir porque va a haber algo ya de base. Que igual no es lo que tú tenías pensado antes de entrar en set. Ya estoy incluso a veces como forzándome a no proyectar nada o no imaginarme que la escena va a ir por ahí o por allá. De decir, venga, ten bien como el texto. Si quieres como algún giro tuyo o algún lugar donde tú digas aquí sí o sí tiene que pasar algo, pero el resto es como no fijes, no proyectes, mira a ver primero cómo es también el decorado, cómo va a estar colocada la cámara, cómo llega también tu compañero o tu compañera ese día al rodaje. Y a veces me parece mucho más rico el estar ahí desde esa escucha y que salga desde ahí, que digas, mira, pues hoy estábamos así y esto es lo que salió porque es desde el lugar desde el que partimos, que intentar llegar a un resultado que tú te has imaginado en la cabeza, que es el idóneo para esa secuencia, y al final estás llegando, sí, quizás, pero solo. Y no, lo digo siempre, ¿no? Muchas veces que es como, para mí la interpretación y lo que me gusta de ella, ¿no? Que es como, yo lo veo como si tuvieras un alma que tiene una historia que contar, pero no tiene voz. Y tú eres el canal. Y el canal de tu alma, pero también estar un poco ahí para sostener, ¿no? Al canal de las otras almas que tienen también lugar en esa historia. Tipo, Y si quieres, o sea, al menos para mí, mm, si lo que pesa más es tú llevarte el plano o tú conseguir el resultado que tú tenías ya preestablecido que querías llegar a él, me parece que ahí hay un fallo para lo que, al menos para mí, es la esencia de este trabajo. estoy de acuerdo. Es que yo creo que en sí el humano y sobre todo yo creo que en esta profesión como actor, yo creo que
tiene mucho sentido eso del equipo, ¿no? De sentir familia, es decir, Totalmente. tú estás individualmente, pero te tienes que apoyar a los demás, tienes que intentar apoyar también a los demás, porque creo que de ahí sale el buen trabajo. Yo creo que de manera individualista este trabajo, yo creo que, o egoísta, es complicado que salga Mm. adelante de una forma óptima, ¿no? Sí, sí, porque ya creo que ya hay algo de base que si tú notas que alguien está de manera egoísta en ese plano, ya hay algo en cuanto a la vulnerabilidad desde la que tú te deberías de partir, que aunque no quieras ya pones una barrera de protección. Ya es como, pues igual yo no me quiero mostrar o me quiero mostrar Claro, vulnerable hasta cierto punto en esta circunstancia, claro. que también te puede funcionar en según qué secuencia, ¿no? Se esté trabajando, pero ya hay algo de protegerte tú como persona, no que tu personaje quiera Sí, bueno. protegerse porque en este momento de la ficción pasa esto. Entonces sí hay algo de, antes no hablábamos de lo de los perfiles. Mm. Yo tengo la suerte de haber conocido a una chica que era amiga mía en París, que ella tenía una gemela idéntica. Ostras. O sea, y ella era actriz también. A las Y dos. A Marlene una. sí, y la hermana, no sé si ahora estará metida también en cosas de estas, pero sí. Y claro, yo conocía a una de ellas. Cuando conocí a las dos, dije, o sea, tengo a dos personas prácticamente idénticas, que yo al principio veía fotos de ellas y no sabía cuál era cuál, pero luego en persona te transmitían cosas Claro, completamente diferentes y yo decía, si yo fuera directora de casting, sabría qué casting le daría a una de ellas claro. y cuál no. Entonces yo decía, y nos estamos preocupando nosotros porque hay más actrices morenas de pelo largo. Cuando estas dos personas que son idénticas ya transmiten algo completamente opuesto. Total. Entonces hay algo de decir, si es que hay lugar para todos, o sea, no, y si algo no es un personaje, no es para ti, no es ni porque hayas hecho tú nada malo, ni porque haya algo que no funciona en ti o algo en tu propuesta, es como no, o sea, por lo que sea hay una persona que corresponde más Sí, a la idea de personaje y de hecho seguramente ayude a, pues con esa idea, ¿no? Pues a enriquecer el personaje ese. Que igual si fueras tú habría sido también muy bueno y habría sido diferente, sí, pero habría sido diferente. claro, totalmente. Entonces, Yo creo que cada persona entrega una vibra distinta, yo creo, ¿eh? justo, sí, o sea, hay algo que dices, te puedes transformar hasta cierto punto, pero hay algo que partes de algo. Claro, de una esencia aparte siempre. Sí, Eso sí, está claro. como hay algo que parte de lo que tú eres y de lo que tú transmites Oye, y pues, de tu, sí, como de tu materia prima. claro, Entonces, claro, claro, claro. y en lo otro igual, por ejemplo, con Blanca, el primer día este de rodaje empezábamos con la secuencia que era del casting. Para mí era la secuencia más larga que yo tenía en toda la serie. Y empezábamos eso el día uno. Y me acuerdo que acababa la jornada, no sé si era a las 10, 9:20, todavía no habíamos empezado a rodar eso. Entonces yo me acuerdo que dije, bueno, ya está, o sea, llegarán ahora, acabarán la secuencia hasta que están rodando y nos dirán que esto, pues que se tiene que colocar otro día y que ya todos para su casa media hora antes. Yo, ilusa. Y de repente dicen, oye, ¿qué pasamos? Y yo, ¿cómo que pasamos? ¿Y a dónde pasamos? No, no, al tren a probar tal. Y yo como de, ¿eh? Y tenían el departamento. Bueno, a mí me pasa algo que cuando, o sea, yo suelo como transmitir, que me lo han dicho, como mucha calma, pero yo tengo muchísima ansiedad. Vale, Yo vale. simplemente no lo transmito, ¿sabes? Es como de, no, no, que creéis que estoy tranquila, pero Pero realmente estoy hecho un manojo de nervios. sí, sí. Y de repente me quedé sin saliva. O sea, yo tengo algo de cuando tengo como realmente pánico a algo, me quedo seca. Claro, claro, claro. Eso que digo, empiezo a intentar morderme como la puntita de la lengua para ver qué es, porque digo, esto va a ser yo viendo la escena. Y dije, uff, y eso fue un aprendizaje también, por ejemplo, de pura sangre, que yo hasta entonces había esta cosa como de, sabía que había espacio al error y que había espacio a mostrar, ¿no? Que no podemos con todo, pero me costaba.
hacer uso de ese espacio. Entonces, para mí, por ejemplo, ya el primer día tenía ya una amiga en el departamento de cámara y le dije en plan de Valeria, ¿te puedo dar un abrazo? Yo, porque Hostia. yo no, o sea, estoy ahora mismo completamente en... Y me dijo, sí, sí, o sea, y entonces para mí ya dije, vale, este rodaje va a ser especial, ya solamente para, como aprendizaje incluso personal, de no tienes que ser una máquina que funcione 24/7. Y entonces fuimos para allí y fue como, venga, ya está. Mira, Mario, se sintió algo tan bonito de sentir, como teníamos tan poco tiempo, estaban todos los departamentos a una. O sea, tú decías, ay, y se lo dije a Nacho, ¿no? Faerna en ese momento, que le dije, fue muy estresante, porque de repente era como, ¿cómo narices vamos a hacer esto en 20 minutos? Pero fue muy enriquecedor porque se sintió muy claro que había red Vale. y que no te iban a dejar caer. Que si pasaba algo, por lo que fuera, tenías ahí una red que te sostenía. Y eso, por ejemplo, ese día con Blanca Romero lo sentí muchísimo. Y fue el primer día, entonces ya el resto de rodaje fue como, mira, que pase lo que tenga que pasar, que nos olvidemos del texto todas las veces que haya que olvidarse del texto. Además, estuvimos rodando en donde es como las oficinas, bueno, los despachos de comandancia. Me acuerdo una vez que estábamos a 40 y algo grados. O sea, yo había un momento que creo Que que aquí me vino da un Nacho chungo, ¿eh? Faena y me dijo, María, ¿te está bajando la tensión? Y No, yo, pues a ver. yo creo que sí. Y yo lo que no sé es por qué se me está olvidando el texto continuamente. Luego me puse a leer y por lo visto por encima de los 38, 38,5 el cerebro empieza como a hacer ya como a seleccionar, ¿no? Qué es Sí, sí. importante y qué no. Porque estás a punto de Y irte es a otro como, barrio y dices, vamos a seleccionar es antes. como, Nuria no es importante ahora mismo, María. Pero sí había eso, ¿no? Incluso en circunstancias así de tantísimo calor, que eso sí lo sentí a lo largo de todo el proyecto, era como, hay red. Y fue, es eso, ¿no? Lo que te decía, que hay algo que digo, estoy teniendo de momento como, me siento, o sea, muchísima suerte de que me están tocando la mayoría de las veces compañeros con muchos más años de profesión que yo y de experiencia, pero desde un lugar de mucho cuidado. Dice, que, o sea, que haya esa red de apoyo en rodajes como Pura Sangre u otro rodaje, yo creo que es fundamental, más en vuestra profesión, yo creo que al final estás expuesto a tus emociones, expones tus emociones, tu cuerpo, expones un poco todo parte de ti sin querer, porque al final, Mm, aunque tú interpretas un personaje, el personaje pasa por ti, tú le tienes que dar vida, ese alma, o sea, que haya esa red de apoyo en rodajes, creo que tiene que ser algo fundamental, sobre todo el apoyo entre compañeros que hablábamos, ¿no? sí, con Juanfra fue una maravilla. De hecho, cada vez que había secuencia con él, era literalmente como decir, venga, vamos a jugar, porque sabías que iba a ser jugar y te lo pasabas de lujo, porque además es una persona que está siempre presente en escena. O sea, es increíble lo que hace Juanfra también, la generosidad desde la que parte. Entonces ya es simplemente decir, leí además justo antes de, porque yo sí hubo un momento en Pura Sangre que de repente dije, uy, este ritmo es muy rápido, en general. Y yo no tenía como tanta experiencia de rodaje. O de repente había dos cámaras. Yo con dos cámaras lo único que había hecho era lo primero, que habían sido 2 sesiones con Manolo Caro, pero yo no me movía casi en esa secuencia. Entonces de repente es como de, uy, hay una escucha con respecto a las cámaras que no tengo entrenada. O no estoy siendo muy consciente como en qué momento tengo que favorecer a una cámara o a Vamos, otra, como perfecto. de partes técnicas. O sea, que de Claro, repente claro, era claro. como que se juntaba mucho técnico nuevo de tener que aprender y luego el ritmo, que era muy rápido. Entonces, claro, había algo de, si ya tienes esto, ¿no? Pues compañeros que están dispuestos a estar, al menos dices, uff, en esto no hay que pensar, ¿sabes? En esto puedes Ya, soltar. Y en esto puedes realmente claro. estar donde tienes que estar, que es no pendiente de las otras cosas. Y pasaba con todos, o sea, pasaba con Juanfra, pasaba con Miquel Fernández, pasaba con Blanca. Y era eso, era de venga, aprender. Y ya había un momento en el que decía, tenían la libretita, yo llegaba a casa y yo suelo ser como muy
de sacar el látigo y ver primero los fallos. O sea, con respecto a mí. O sea, yo llego, salgo de rodillas y digo, qué Ahora día me de toca mí. darme tieso con el látigo. En plan de, bueno, yo hoy qué. En plan de, ayer no puedo haber estado 10 minutos más mirando esto. ¿Sabes? Es como esta cosa de y boom, y boom, y boom, y boom. Entonces fue como de, tengo la libretita de Nuria y era apuntar, sí, cosas que había que aprender, pero no desde el látigo. Pues esto, ¿no? De decir, estate más pendiente de las cámaras, de dónde las están colocando. Mira a ver tema de marcas. En plan, de vean la marca, ¿sabes? En plan, o preguntas si va a ser muy cerrado el plano, que tú puedas saber más o menos como de, sobre todo de aprender a tener como esa escucha de la cámara, que normalmente en el ámbito de la formación, por mucho curso que hagas de cine, No las te... condiciones no son las mismas. Va, claro, claro. Entonces, o ruedas profesionalmente o eso no hay Claro. manera de ponerlo en la práctica. Entonces tenía como una parte de lo que sí había que aprender, de decir, bueno, esto igual hoy no has estado muy avispada, pero con que mañana puedas estar pendiente, aunque tampoco lo consigas, pero que sepas ya que existe Sí, que esto, sí. está bien. Tema, por ejemplo, de micro también, ¿sabes? De decir, bueno, en qué momentos hay que igual que proyectar un poco más o lo que sea, como esas cosas me las iba apuntando y luego iba apuntando también como las cosas buenas. Y vi una entrevista que me salió en, bueno, no en la entrevista, era como de estos posts en Reels. Instagram. Reels, No, como TikTok. de estos, de estas cuentas que hay como de interpretación y demás, que Ah, te sí, ponen bueno, que como te... anécdotas y cosas de Sí. esas. Y no me acuerdo qué actor era que antes de salir a trabajar, siempre, a rodar, siempre decía, justo antes de la acción, decía tanto a sí mismo como a su compañero, instante mágico. No me acuerdo quién era. Y lo No, vi, lo guardé y dije, venga, todos los días, justo cuando digan María Aset, hombre, recuérdate a ti misma que esto es un instante mágico. qué Porque yo bueno. era como y me servía un montón. Claro, claro, seguí cada uno tus truquillos, los que te Porque de valen. repente dices, salga bien o lo que nosotros pensemos que es bien, o salga mal, porque hay veces eso también, por ejemplo, si sales como muy contento de, uy, salió tal y como yo lo tenía pensado en casa, y dices tú, oye, igual no has Uy, estado como uy. dejando, ¿no? Que Uy, esto uy, te... uy. sí, sí. Eh, pero sí esa cosa de instante mágico, como os decía, independientemente del resultado, independientemente de la dirección, independientemente de hacia dónde vaya a ir dirigida esta secuencia, es un instante mágico. Y se cortará y será otra toma y será otro Otro instante instante mágico. mágico. Entonces yo iba como de instante mágico en instante mágico. Porque si no, sí hubo un momento en el que dije, no, no, o sea, no puedo con el estrés que estoy Claro, sintiendo claro, claro. de tanta cosa nueva y tanta cosa que aprender al mismo Bueno, tiempo. y lo que te queda por aprender, Y ¿eh? lo que queda, bueno, y que quede mucho. Ojo los instantes mágicos que te quedan, ¿eh? Y lo que, o sea, que quede muchísimo por aprender. O sea, ojalá. De hecho, siempre lo digo, a mí me gustaría vivir muchísimos años, Hombre, pero con la curiosidad de seguir aprendiendo y de levantarme todos los días con a ver qué me enseña la vida hoy. Porque creo que es donde envejecemos, ¿no? Cuando ya pensamos que lo sabemos todo y que nada todo la está búsqueda. controlado, es como ya estás muerto. Sí, sí, Oye, pero al final todo lo que hablamos de todo este trabajo conjunto que que has tenido y demás, joder, al final sí está teniendo buenos resultados. O sea, al final Pura Sangre está bien, está teniendo buena audiencia. Joder, pues no, oye, pues no, ahí se nota el trabajo, ¿eh? sí. Oye, Pura sangre, espero que haya segunda temporada, porque yo la verdad que no es la primera vez que ya pues, como que firmas en el contrato que si sí, hay una segunda te comprometes, típico, sí, de los contratos pero es estos. verdad que hoy en día tenemos un mercado con tantísima oferta Buah, pues. que hay veces que incluso yo lo veo desde el punto de vista del espectador, ¿no? Y dices, ¿Qué veo es ahora? que ¿Qué veo? justo, ¿qué veo ahora o te encaja de repente, o sea, te coincide dos cosas que estás viendo en la misma franja o lo que sea, ¿no? Yo ya llegó un momento en el que, por ejemplo, yo ahora mismo no tengo, bueno, estuve años sin internet en casa, pero por un problema técnico de la instalación. Y de momento aquí que me mudé en agosto sigo sin internet. Pero porque hay algo de, si quiero ver algo, ir al cine. Ya. Bueno, pues De claro, seguir, las de pelis seguir puedes verlas comprando en el mis cine. DVDs. Ya, pero digo, de seguir comprando mis Ah, DVDs. O sea, es ah, como algo vale, de, vale. Lo físico.
sobre todo porque si no hay tanto entre lo que escoger que a mí me abruma. No, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Y yo soy de que veo muchas cosas, pero... Y entonces ya, por ejemplo, la tele, yo hace muchos años que no tengo tele en casa, pero si hay algo de intentar, al menos que, bueno, de decir, venga, igual voy a ver menos cosas, o igual voy a estar al tanto de menos cosas que se están haciendo, pero al menos tener el tiempo y darle el tiempo a esa cosa que me interesa o esa cosa que por lo que sea estoy viendo ahora. Porque si no, es que dices, es que es normal. Yo ya había, por ejemplo, gente incluso de mi familia que era como, ¿y esto en qué plataforma sale? Porque ya tengo tropecientas mil plataformas. Es como, no me Total, ¿eh? apetece pagar la suscripción a otra más. Es como, te No, quiero mucho, no, pero sí. o sea, no me apetece hacer nada, no me apetece ver... A mí me pasa mucho, ¿eh? O sea, ya para ir terminando, yo veía, yo Sí, hace muchos años, porque yo soy bastante ya mayor, aunque no parezca, yo veía series, veía más series que veo ahora, ¿eh? Porque yo antes no había los maratones que había, antes era episodio semanal. sí. Entonces yo soy de la época que no existía todavía aquí Netflix, no había esa Ah, yo posibilidad de... también, ¿eh? No sé la edad que tienes, pero yo te digo Yo 35 Ah, tengo. yo tengo 40. Entonces yo era de que... Yo, de hecho, por ejemplo, mi página web se llama Los lunes seriéfilo. Eso mucha gente no lo sabe, porque yo me acuerdo en la época universitaria, cuando en América echaba la serie más importante normalmente eran los domingos por la noche. Entonces yo Vale, cogía los lunes en la universidad cuando levantaba, porque claro, antes está mal decir esto. Ahora puedes ver en Netflix, antes no lo veía en ningún lado. Entonces tú te descargabas los episodios sí. con sus subtítulos. Entonces los lunes era el día que mejor te podías descargar 14 o 15 series distintas con sus subtítulos. Y yo me acuerdo que yo me esperaba, era el día mejor porque te descargabas tus 14 o 15 capítulos de series distintas y esperabas tus subtítulos que la gente subtítulos.es o tus subtítulos de qué, y tú te las Ay, me descargabas para encanta. verla. Y yo por eso la página web se llama esa así, al principio, porque la creé hace muchos años. Entonces yo me esperaba mis lunes, aunque luego también Porque el había, seriéfilo estaba los lunes ahí esperando, ¿no? Su claro, droga. que luego había muchos, entre semana también había capítulos, te descargabas tu capítulo mejor el de los miércoles, pero normalmente los lunes siempre es cuando tú te descargabas más, y yo veía muchas más series antes, y veía mejor 14, 10 o 12 distintas a la semana, ¿eh? ¿En serio? Pero porque era más fácil seguirlo. Porque al final te descargabas un capítulo solo. Era como, no te creabas ansiedad de que tú a la Netflix o cualquier plataforma te echan 12 capítulos para empezar. Y como que te das ansiedad de empezarla. Antes te costaba muchísimo menos empezar la serie. Bueno, es que yo, por ejemplo, series no las veo por eso ahora. Porque yo digo, no puedo parar mi vida para ver una serie. O sea, porque yo sé que yo no puedo, si me ponen, por ejemplo, los 12 capítulos de una sentada, yo sé que yo no puedo ver dos y parar. Porque además te los ponen de tanto minutaje que dices, venga, me da tiempo a Claro. otro más. Y cuando Y, me doy cuenta llevo 14 horas así viendo claro. la serie. Y luego también a mí me pasaba que las conversaciones. Antes de que Twitter o X se convirtiera en un pozo de mierda, Sí, por así yo que decirlo. nunca tuve. Yo, claro, yo sí, pero porque en esa época todo era mucho más sano. Entonces las conversaciones. Yo, por ejemplo, cuando me creé mi Twitter personal, era todos los días tenías conversaciones de series. Todos los días. No te quedabas nunca atrás porque tú al final comentabas el capítulo de esa semana. Y tenías toda la semana Claro. para verlo. Entonces la conversación diaria era muchísimo más amplia. Y tú podías. ¿Has visto este capítulo de Friends? ¿O has visto este capítulo de Good Wife? Y tú lo comentabas esa semana. Podías comentarlo tranquilamente toda esa semana porque no había nadie que te Sí. hacía spoilers, no había visto nadie que se había visto la serie entera. Y ya no te quedabas nunca atrás en la conversación. Y era muchísimo mejor. Para mí era mucho más disfrutable. Ahora no, ahora es imposible. Sí, Porque yo sí ahora, me acuerdo, por ejemplo, de las series, las típicas, ¿no? De compañeros, los Serrano, Manos a claro, la obra, igual. que llegabas al colegio, por ejemplo, y comentabas el capítulo. ¿Quién se había quedado hasta que terminara, no? Que los padres Claro, lo habían claro. mandado a dormir a medio capítulo, entonces tú, que igual era la búho del grupo, le decías, pues mira, acabó así, tal, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Pero sí había algo como de... Yo encontré hace poco una libretita que tenía cuando estaba en Bilbao, yo de Bilbao me fui con 9 años, con la programación que había cada día. Claro, claro, claro. Tipo, el lunes tal serie, el martes tal... Y yo no me las perdía, ¿eh? Porque además era, para mi gusto, más, ¿sabes? De eso, Sí, justo. O sea, yo veo ahora y digo, ya hay algo de decir, es que por más que quiera ponerme al día, nunca voy a claro, estar al día. claro. ¿Sabes? Es como Y que... eso y las conversaciones. Yo he hecho, más que en al día es porque ya parece que si con mucha gente se la ve del tirón, la conversación de esa serie dura una semana. Si no se la ve esa semana, ¿Y tú eso, por ejemplo, lo notas en cuanto al contenido que creas? yo sí lo noto, se nota mucho. O sea, yo me acuerdo que en su época, cuando empecé la página web,
estaba de moda las reviews. Que la review era, tú te veías un capítulo y tú al día siguiente o ese mismo día cuando lo veías, hacías como una especie de comentario del capítulo. Le comentaba, hablaba a lo mejor un poco con tono de humor, depende también de la serie lo que te tal, o comentaba los spoilers, oye, pues esto tal cual, ¿sabes? La conversación era muchísimo más amplia, eso yo llevo sin hacerlo tal. Todo era mucho más amplio. A mí me gustaban las conversaciones que había, ahora ya eso no existe, ahora ya es muy complicado. Ya si no Nos ves. llamarán nostálgicos, Mario. Yo soy un poco de nostalgia, ¿eh? Pero en eso sí que tengo. Yo soy muy poco nostálgico para todo, pero en eso sí que sí me acuerdo que yo era otra historia. Ver la serie era otra historia. Ahora ya es muy más. Sí, en todo. Yo ahora me ha dado otra vez por desempolvar mis máquinas analógicas. Ah, sí, bueno, eso tanto. Ya tanta No, no, nostalgia no, pero pero. no, pero sí hay algo porque al Sí. final digo, tengo miles y miles de fotos en el móvil, ninguna impresa, que luego pasan a discos duros que tampoco luego nunca Ya, vuelvo a ver. ya, Entonces hay algo de, venga, 36 fotos o 24 voy ya. sacando igualmente con el móvil, Claro, ¿no? Pero claro, al claro, menos de claro. decir que los que quiera tener como recuerdos, que realmente lo tenga. Porque si no, yo además saco del mismo, tengo una sobrina pequeña que bueno, es mi todo ahora mismo. Claro, yo a ella igual le saco 20 Claro. fotos iguales realmente, pero luego veo y digo, ay, es que aquí tiene un gesto que el otro no. Entonces ya hay algo como de eso, ¿no? De que al final es como, yo Claro. siento que en todo me sobran cosas, o sea, me refiero de, con la mudanza, ¿no? Era como de, ya llegó un momento en el que yo me mudaba de un quinto con ascensor a un tercero sin ascensor. Hostia. Los últimos ya, porque lo quise hacer yo, porque dije, quiero darme cuenta de lo que tengo. O sea, y era la primera vez que realmente hacía como una mudanza de un piso a un piso, no de una habitación a una habitación. Entonces, claro, yo ya tengo control, vamos, eso ya lo tengo como Sí. súper controlado, que yo si tengo una habitación, lleno una habitación, pero si tengo un piso y en un piso. Es como, dame el espacio que sea, que yo ya me encargo de llenarlo. Entonces, había los últimos viajes, por ejemplo, yo iba subiendo las escaleras y decía, si ahora bajo al portal y me robaron todo, es que creo que hasta le doy las gracias a la persona que me lo haya robado por no tener que seguir subiendo cajas. Y entonces es como de, ya estoy ahora, por ejemplo, vendiendo, ¿no? En Vinted y demás, doné mucho también. Sí. Le he puesto un tope, he dicho, si esto en marzo, abril no está, se va para donación también. Ya. Pero es como, me sobra ropa, me sobran cajas de mudanza, me sobran fotos en el móvil, me sobran series que veo. O sea, es como que es todo, es como un contenido multiplicado por 1000. Entonces dices, tú es que no, no, todo con problemas de memoria, tengo todo lleno. O sea, es como de. Disco Entonces, duro y claro, comprate dos discos duros. no, claro, entonces ya llega un momento en el que dices, no, los discos duros, porque claro, vas haciendo copias, ¿no? Y copias y copias. Y luego dices, ¿cuántas veces nos sentamos realmente a ver lo que está en el disco duro? Y No, con no, las series igual, ¿eh? ya te digo yo que ninguna, ¿eh? Que luego dices, y es que es normal que la gente, o que haya eso, pues segundas temporadas que no salgan porque no le Claro. puedes pedir a cada espectador del primer capítulo que se quede hasta el final, es que es imposible. Si no nos quedamos en nada hasta el final. Pues me acuerdo yo que veía todas las series, por ejemplo, de Good Wife, que es la típica serie de canales abiertos Sí, americana, que te veías 24 capítulos todos los años, y yo me he visto todas las temporadas, capítulos, semana a semana, hasta que terminó, ¿eh? Eso ahora ya te digo eso que eso es sí. imposible, vamos. No, La si, gente es si quieres, por imposible. ejemplo, meter eso ahora, la gente ya no responde a No, eso. no responde, no responde, no aguanta nadie tanto, ya No, te digo yo. no, totalmente. Oye, pues que no sabía yo lo del nombre. No, 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 o sea, no lo sabe casi nadie, pero fue porque la creé en la universidad de la página, aunque luego también la página habló de cine y televisión, pero es que ese fue el nombre como que yo buscaba un nombre muy original y que tuviera algún significado para mí interior que me acordara toda la vida, ¿sabes? Que no fuera típico todo serie o cultura serie o cultura más que cultura, o cosas que Sí. yo no necesitaba que el nombre también como que significara algo para mí en un inicio, ¿sabes? Y ese fue el nombre que se me ocurrió. Y Porque también luego es algo que apela a mí mismo, ¿sabes? cuando empezó Instagram miraste y dijiste, ve, disponible. Hombre, porque eso nadie, no creía que nadie que lo cogiera, ¿sabes? Sí, Me pareció un nombre muy original porque también apelaba a mí, que no fuera lo típico, y por lo menos tengo, si alguien me lo preguntaba, tengo una cosa, un significado del nombre, ¿sabes? No típico, porque has puesto más que no sé qué, o no sé qué, no sé cuál, típicos nombres, ¿sabes? Y sí. eso, bueno, pues por lo menos tiene un significado para mí, ¿sabes? No, y eso también justo, ¿no? Ya es algo personal. Claro. Ya no. Sí.
Pues oye, ha sido un placer hablar contigo, Igualmente. María. Y Espero muchísimas que, gracias por crear este espacio. oye, espero que Pura Sangre siga yendo tan bien, que yo no lo está petando, oye, que ojalá haya Sí. segunda temporada, o lo que sea. Lo sabremos en breves. No lo sabemos ni nosotros todavía. Sí. Bueno, y sobre todo que te sigan saliendo proyectos nuevos, si no en España, en Francia o en México. Nada, de momento estamos bien aquí. De que sea donde sea y que coincidamos en otro momento también Sí, hombre, hablando. ahora cuando presentes esa cosa que tienes que ese proyecto por ahí, estos secrets, espero que venga que contármelo. No, no es top secret, pero como ya sabes cómo es el tema de la confidencialidad en Ya, esto. bueno, ya me supongo, Que hay pero veces que que... hasta te da miedo escribirlo por WhatsApp a tu padre. Pues como de, están aquí controlando la... o mandas la separata, ¿no? A una amiga y dices, Dios, a ver, ahora sí se filtra esto. No. No, Bueno, pero cuando salga eso y lo puedas contar y ya salga y lo que sea, pues ya vendrá que contármelo. sí, y si no, eso cuando salga, que tú seguramente esa serie la vas a ver. Que yo lo Yo no sé. tengo... Yo no tengo mucho, pero cuando veas vas a decir, ah, es esto lo que decía. Ah, vale, vale, sí, seguro. Pues, hombre, algún proyecto sé, pues, a lo mejor no me lo sé todo, cosas que no puedo contar, está claro, Sí. pero a lo mejor le sé que no lo sé, ya veremos. Si no, de todas No, formas, tú cuando se sepa y se estrene, pues ya vendrás aquí a contármelo. sí, sí, sí. No, estoy muy ilusionada por lo mismo, o sea, porque es con otro actorazo Ah, pues que mira. digo, guau. Así que tengo muchísimas ganas de meterme en el Bueno, barro con... sobre todo, al final, María, lo importante es que sigas currando ahí a tope de actriz, Sí, para que venga de vez en cuando a contármelo, si yo sigo aquí totalmente. también, que también tengo que seguir yo. Sí. Ojalá, ¿eh? Y si Sí, no, como hombre, dice ¿cómo mi no vas padre a muchas seguir? veces, nos vemos en los bares. Sí, totalmente. Eso es así. Si no nos vemos aquí, nos vemos en los bares. No, pero nos veremos aquí y en los bares. Total, en las dos cosas. En los dos sitios. Bueno, pues desde aquí nos despedimos de María, que ya sabéis, si no habéis visto Pura Sangre, la podéis ver, que está en media 6 Infinity, y si no, pues la veis aquí, la serie que está muy bien. Pues muchísimas gracias, Mario. Desde aquí nos despedimos de María, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.